último capítulo. ¿No están emocionados? ¿O soy el único emocionado? Segunda de Crónicas, llegamos al final, 36 capítulos. Y hoy es el broche de oro para este libro histórico. Hemos leído juntos, hemos estudiado juntos. Tenemos ya casi 14 años de estarnos, 15 casi, de estarnos reuniendo. Y Dios ha sido tan bueno. Prácticamente con esto estamos terminando todos los libros históricos. Ya hemos estudiado algunos proféticos, hemos estudiado algunos libros poéticos, ¿no? Proverbios, Eclesiastés, etcétera. Algunos profetas menores, algún profeta mayor como Daniel, ya los hemos estudiado. Y en el Nuevo Testamento nos falta solamente Judas. Y regresamos a darle vuelta al Nuevo Testamento pronto. Y además nos falta Judas, que es tema fuerte, pero vamos pronto por allá a navegar por Judas. Pero hoy vamos a concluir. Y pues entonces ya saben, el título es Dios cumple su palabra. ¿Alguien se acuerda de casualidad del título de la serie de todo este libro? ¿Cuál es? A ver. La historia trae esperanza. ¿Por qué la historia? Es un libro histórico. ¿Trae esperanza? Porque Dios cumple su palabra, ¿no? Y eso vamos a ver hoy. Padre eterno, Padre bueno, ya hemos orado y Señor, hemos adorado tu nombre y estamos aquí esperándote, Señor, esperando que tú te muevas con libertad en nuestros corazones, los toques, los transformes, nos hables de diferentes maneras, Señor, conforme a tu verdad y tu justicia, nos laves, Señor, y nos hagas más como tú, Señor. Que tu palabra, Señor, nos santifique y nos haga más como tú, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, este capítulo completo describe a los últimos 5 reyes de Judá, ¿no? Y podemos describir este capítulo ya siendo el final de los reyes de Judá, que ya no continuó, digamos, esa casta de reyes, ¿no? Pues como un periodo de decadencia total. Obviamente un periodo de decadencia moral y espiritual, ¿no? De hecho, miren, nada más asómense un poquito al verso 19, para tener un poco idea de lo que estuvo sucediendo en ese tiempo. Y dice el verso 19, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Este versículo 19 es solamente una probadita. ¿Lo leyeron? ¿Vieron lo que está pasando? ¿Lo imaginaron por un momento? Es una probadita de lo que Jeremías experimentó y plasmó en el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones que estamos viendo los domingos es contemporáneo a este capítulo, totalmente contemporáneo. Entonces lo vuelvo a leer, miren. Y quemaron la casa de Dios, y ahí está Jeremías observando esto. Y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. La palabra, o las palabras más bien, la frase que dice, y quemaron la casa de Dios. Imagínense eso, centro de adoración, el centro de toda la actividad cultural, religiosa, económica, social, era ese, el templo, ¿no? Y lo quemaron. Debió haber sido estas palabras que están escritas aquí, para los del post-exilio, como un sello ardiente, como un fuego que presionaba los corazones del pueblo de Dios para decir, ¿qué pasó? ¿En qué momento ocurrió esto? Debieron haber sentido como si la promesa que Dios le dio a David, ¿se acuerdan? ¿Cuál promesa le dio a David? Exactamente, como si esa promesa hubiese sido en este momento revocada. Se canceló esa promesa, como si eso hubiera pasado, ¿no? Debieron haber pensado, ¿qué va a pasar con las promesas dadas a Abraham y todo lo que Dios dijo, ¿no? Y sin embargo, pues sabemos que se estaba con precisión cumpliendo la palabra del Señor. De hecho, aquí en Segunda de Crónicas, ¿se acuerdan cuando Salomón estaba de rey? Pues cuando se consagran el templo y todo, ¿no? Dios le dijo específicamente a Salomón y obviamente al pueblo,
que si cumplían su palabra los iba a bendecir, pero que si se iban tras de otros dioses, iban a vivir un exilio y su casa, el templo, se volvería un horror. Creo que es el capítulo 7, ¿no? Creo que es el 7 el que estuvimos viendo por ahí. Pero ahí está descrito esta temporada que Dios previamente les advirtió. Si ustedes se consagran y me buscan, mi bendición va a estar sobre ustedes. Pero si no, esto se va a convertir en un lamento, ¿no? Y sí, entonces los juicios de Dios. ¿Qué prueban los juicios de Dios? Su fidelidad, ¿no? Porque Él es fiel y su palabra es fiel, ¿no? Y también nos llama esto a tener una esperanza en cada una de sus promesas que encontramos a través de la Escritura, ¿no? También hay promesas de restauración y también hay promesas de redención, ¿no? Y cada una de ellas se va a cumplir a su debido tiempo, como se cumplieron estas, porque Él es justo, Él es santo, Él es soberano y Él cumple todo lo que dice, sobre todas las naciones y sobre todas las épocas. Así es que las promesas y las profecías que están por cumplirse, podemos tener certeza que se cumplirán. Dios va a cumplir su juicio y su restauración también, que leemos en Apocalipsis en los últimos tiempos, ¿no? Y así que vamos allá al verso 1, dice, entonces el pueblo de la tierra tomó a Jocás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Leímos a Josías y uno de los mejores reyes, si no es que probablemente el mejor que tuvo. Pero también se deben de acordar un poquito que murió prematuramente, ¿no? Murió bien joven porque hubo guerra y le dijeron, hey, Dios nos dijo que no te metas en esta guerra. Y él dijo, ¿cómo no me voy a meter? Y boom, murió, aunque se disfrazó, ¿no? Entonces tuvo una muerte prematura que trajo al trono prematuramente a su hijo Joacás. Interesante porque podemos hacer una conexión en los nombres. Yo hice una conexión hace rato, muy extraña, pero Joacás significa Dios empodera, ¿no? Entonces es como si Dios estuviera diciendo, ok, ahí está. Pero también es interesante ver en ese verso que el pueblo fue quien lo puso. No era el que debería de estar, sino que el pueblo lo eligió. ¿Por qué? Porque no era el primogénito, no era el hijo mayor. Habían otros dos mayores. No fue elegido por democracia, no lo sé, por elección popular, ¿no? El pueblo lo puso, ¿no? De hecho, pues sí, estamos pensando de repente como regresar y estudiar Mateo pronto, pero no se encuentra en la genealogía de Mateo 1, y es precisamente porque no hizo lo recto delante de los ojos de Dios. No nos lo dice aquí, pero sí nos lo dice Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 32, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Este rey que fue puesto ahí por elección popular. Ahora, nuevamente, como quiero conectar esto con lo que está pasando el domingo, entonces en este tiempo tienes que tomar en cuenta que profetizaba Jeremías. El Jeremías de Lamentaciones en este tiempo hablaba de parte de Dios y traía dirección. Para eso vamos a ver, terminando este libro, vamos a ver Jeremías y vamos a poder profundizar en lo que pasó ahí. Pero entonces, regresamos allá al padre que fue Josías, ¿no? El padre de Joacás. Y ustedes se recuerdan que hizo reformas maravillosas, restableció la adoración, quitó los ídolos, pero lamentablemente no fue un avivamiento duradero, porque creo que faltó tiempo para que pudieran tener, vamos a ponerlo en palabras actuales, un buen discipulado, ¿no? No echó raíz su fe, no tuvieron una relación profunda con Dios. Así que su propio hijo Joacás no siguió sus caminos, ¿no? Y es aquí donde comienza la decadencia total, ¿no? Ahora, sí, estoy queriendo tratar de conectar con Jeremías y déjenme, les doy datos para conectarnos históricamente. Vamos a colocarnos históricamente. Recuerdan que el título es La historia trae esperanza, ¿no? Y entonces hay que conectar con la historia porque es la historia de Jesús, los antecedentes de Jesús, ¿no? Y Jeremías fue llamado, según Jeremías capítulo 1, verso 6, desde que era un
muchacho, muy joven, fue llamado a ser profeta, ¿no? Dice en el 13º año de Josías. Eso significa que debe ser por ahí del 628. Josías es el papá de Joacás. Entonces, en ese tiempo, desde Josías, ¿se acuerdan cómo terminó el capítulo anterior? Donde lamenta su muerte Jeremías. Jeremías estuvo hablando, lamentándose la muerte de Josías, ¿no? De eso habla. Entonces, Jeremías deja su tierra, donde nació, y se traslada hacia Jerusalén para servir y seguir el llamado de Dios. Y entonces fue parte de la tremenda obra de reforma que hizo Josías. ¿Se acuerdan? Yo estaba viendo o usando esta palabra, que muchas veces tenemos referentes en nuestra vida que pueden inspirar, motivar, ser de ejemplo, y a veces ejemplo para mal y a veces ejemplo para bien. Pero ese Josías que hizo bien las cosas delante de los ojos de Dios, tenía alguien a su lado que es el profeta Jeremías, ¿no? Entonces sí, vimos ahí en Segunda de Crónicas, en el capítulo anterior, en el verso 25, nada más por dato, por si lo están mirando ahí, que Jeremías se lamenta de la muerte de Josías, el padre de Joacás, y nos da datos. Entonces, verso 2, de 23 años era Joacás, o sea, 23 estaba chavillo, ¿no? No, era un pibe, pero sí estaba joven. Cuando comenzó a reinar, ¿cuántos meses reinó? Solo 3 meses. Qué triste, ¿no? Solo 3 meses. Verso 3, y el rey de Egipto, ¿se acuerdan la guerra en donde se murió Josías por Necao, ¿no? No apareció Necao, le dijo, ay, no te metas, pero dijo él, yo sí me meto. O sea, dice Egipto. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén, o sea, si ya matamos al rey, a Josías, y pues ya pusieron ahí, eligieron por voluntad popular a otro, pero ya está dominado, ¿no? Judá ya está dominado por los egipcios. Entonces dice que el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacás. Entonces lo quita a él y pone al hermano. Pero no solamente eso, lo pone por rey sobre Judá y Jerusalén y le mudó el nombre. No solamente pone al hermano, sino que le cambia de nombre a Joacim. Y a Joacás, su hermano, tomó Necao, pues ahí aparece Necao, y lo llevó a Egipto, ¿no? Entonces, al que eligieron por voluntad popular, se lo llevan detenido a Egipto porque no convenía a los intereses del rey de Necao, ¿no? Pero pone a su hermano que seguramente sí le convenía, porque lo beneficiaría, los volvieron tributarios, ahí lo dice. Entonces, para que pagaran lo que deberían pagar, pues pone a uno que estaba como que más disponible, más blandito, ¿no? O sea que en realidad, Joacim, que es el mismo Eliakim, se volvió un títere de Necao, no un hombre manipulado por los intereses de quien realmente estaba detrás. Ahora también, si te gusta un poco saber, Eliakim significa Dios establece o levanta, y le cambia el nombre por Joacim, que es curioso, pero significa Yahvé establece o levanta. Entonces es el mismo significado, nada más en uno es Dios y en el otro es Yahvé, ¿no? Pero así como dándole más identidad para poderle servir delante del pueblo judío, delante del pueblo hebreo, ¿no? Pero yo empecé a conectar estos nombres, como te dije, y entonces, de repente es que Dios empodera, y luego Dios establece, y luego Dios levanta. También hay una cronología en estos nombres, ¿no? Porque es como Dios va haciendo las cosas. En fin, pero eso ya es algo que yo miré un poco raro. Verso 5, cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años, un poquito más grande. ¿Ya viste que no era el primogénito el otro? Este ya es más grande, o sea, debería haber sido. Y todavía otro hermano, pero él tampoco reinó. Y reinó 11 años en Jerusalén, ¿no?
e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Breve descripción, pero otra vez, es donde yo quería conectar hoy con ustedes. ¿Quién vivía en esa temporada? Jeremías. 11 años viendo hacer lo malo delante de los ojos de Dios, ¿no? 11 años ardiendo su corazón. Y dice el verso 6, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Recuerdan? El pleito fue entre Egipto y Babilonia, ¿no? Y se quería aliar Egipto con Asiria, ¿no? Pero el que estaba creciendo y dominando para ser imperio era Babilonia. Entonces subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿no? Y llevó a Babilonia lo llevó atado con cadenas, ¿no? Entonces, lo llevó, ¿y a dónde lo llevó? Pues a Babilonia, ¿no? Atado con cadenas. Y recuerden que se llevó a un grupo más grande que solo a él. Y entre ellos, ¿quién iba? Daniel, ¿no? Entre ese grupo iba Daniel, que se llevó a los principales. Y dice, y también llevó Nabucodonosor a Babilonia los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo, exactamente, ¿no? Y los puso en su templo, en el templo de Babilonia, ¿no? Ahora, ok, regresando un poco a este rey que estableció Egipto y que estaba allí. Bueno, vayan por un momento a Jeremías. Vamos a ver, el profeta Jeremías narra, es contemporáneo y las historias son paralelas a las que estamos viendo aquí. Entonces es interesante ver esta referencia. A ver, ¿qué pasa? ¿Y qué vamos a leer ahí en Jeremías? Que Jeremías profetiza en contra de este rey. Y entonces abren el rollo, se lo leen y se enoja el rey de tal manera que despedaza el rollo y lo quema. O sea, la palabra de Dios hablada por medio del profeta Jeremías. Toda esa es historia de Jeremías. Por eso se está lamentando los domingos con nosotros, ¿no? Entonces vamos a ver esta historia que es muy rica. Dice el verso 22, Jeremías 36, 22. No les dije, ¿verdad? Pero es 36, 22. Prácticamente todo el 36 y varios capítulos de aquí son contemporáneos de Segunda de Crónicas 36. ¿Estás en el 22? Mira, te lo leo rápido. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudi había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey, o sea, lo rompió, y con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas esas palabras. Está describiéndonos cómo estaban, ensoberbecidos, endurecidos. Les habla el profeta Jeremías por medio de ese rollo y no le hacen caso. Y aunque el Natán y Delaya y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, ¿qué hizo? Este rey no quiso oír. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amalek, a Seraías, hijo de Asriel, y a Selamías, hijo de Abdeel, para que prendiesen a Baruch, el escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. ¿Dónde andaban Baruch y Jeremías? En Egipto. Huyeron a Egipto porque ya sus vidas estaban en riesgo. Entonces, Dios habló a Jeremías, ¿y quién escribió? Baruch, el famoso Baruch, aquí está. Él fue simplemente el que escribió ese rollo, ¿no? Verso 27, y vino palabra de Jehová a Jeremías después de que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Ese es el Joacim que estamos estudiando. Entonces, vuélvelo a escribir, ratificando mi voluntad, ¿no? Y Jeremías viendo con ardor en su corazón cómo ignoraban la palabra de Dios,
¿no? Verso 29, y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Entonces todavía no venía el rey de Babilonia y ya se le había sido profetizado y que dijo, ¿cómo va a venir el rey de Babilonia y nos va a destruir? No, no, gracias, quemen el rollo, ¿no? Quemen el rollo. Y entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Quemaste el rollo y por tanto esto va a pasar. Por tanto, así ha dicho Jehová, verso 30, acerca de Joacim, rey de Judá. No tendrán quien se siente sobre el trono de David y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, ¿no? Entonces, lamentable lo que vendría. Ahora aquí la traducción, pues, tenemos una traducción, ahí cuando dice, no habrá quien se siente sobre el trono y dices, ¿cómo vienen otros reyes delante? Entonces hubo quien se sentase. Pero aquí la traducción más precisa de sentarse sería establecerse firmemente. Y pues no hubo nadie más que se estableciera firmemente. De hecho, el último no tampoco era parte de los hijos, sino más bien era un tío, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo básicamente es que su reino no tendría descendencia firme, ¿no? Y pues el que sigue duró 3 meses, ¿no? Entonces, Joaquín, el que va a seguir, también duró 3 meses, ¿no? Y bueno, nada más otro dato curioso, si estás ahí en Jeremías 36, regrésate al 26. Nada más estamos viendo algunas de las cosas graves que hizo Joacim. Verso 26, ¿estás ahí? En el verso 20, Jeremías 26, verso 22. Y dice, y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo, ¿no? Entonces, ¿quién fue este hombre Urías? Era un profeta de Dios. Entonces era la época en la que los profetas que hablaban de parte de Dios los mataban. ¿Por qué? Porque no querían oír. Porque su corazón se encontraba enaltecido, ensoberbecido. Entonces no querían oír a Dios, ¿no? Ahora, entonces aquí vimos que hay una profecía, que los babilonios vendrían, y ya estamos leyéndolo, y vemos cómo sí se cumplió, y cómo los babilonios invadieron Judá. Entonces recordemos otra vez, Judá era importante porque la guerra estaba Egipto, Asiria contra los babilonios, se aliaron y estaban contra los babilonios, y en medio que estaba Jerusalén, Judá. Entonces era un lugar estratégico, ¿no? Si quiero vencer a Egipto y en medio está Judá, pues es parte de la extensión que tengo que tener para poder dominar, ¿no? Bien, pues de repente y es importante también tener elementos históricos e inclusive antropológicos que podemos con eso comprobar que estas historias bíblicas son reales. Porque por siglos y siglos se dudó de la veracidad de la palabra de Dios porque decían, son puras historias que a alguien se le ocurrió. Y no hay datos antiguos que nos puedan comprobar que estas cosas ocurrieron, ¿no? De hecho, invité a que algunos estudiantes de escuela del ministerio estuvieran aquí, ¿no? Para ver estos datos curiosos que de repente hay. Pero este ataque específico está documentado por un libro que se llama Las Crónicas de Babilonia, ¿no? Es una colección de tablillas que fueron descubiertas, imagínate cuándo, en 1887. Así es que por años no existía nada que tuviera una referencia hacia esas historias que estamos hablando. Y estas tablillas se mantienen hoy en el Museo Británico, en el Museo de Historia Británico, se conservan, ¿no? Y entonces es bien interesante ver que todo eso comprueba lo que sucedió en tiempos de Nabucodonosor, ¿no? Hay cosas que documentan que estas historias fueron súper reales. También hay excavaciones que comprueban acerca de la victoria de Nabucodonosor sobre los egipcios. Excavaciones
los arqueólogos encontraron grandes cantidades de objetos, puntas de flechas, cenizas de lo que se quemó, escudos, en fin, muchas cosas que comprueban los ataques que hubieron justo en esa época. Ahora, Nabucodonosor, la invasión a Judá, a Jerusalén, no fue algo que fue en 2, 3 días o en 2, 3 semanas, sino que duró años, probablemente cerca de unos 19 años, porque este fue simplemente su primer acercamiento hacia Jerusalén, hacia Judá, y lo interrumpió porque se enteró Nabucodonosor que su padre, que era el rey realmente, había muerto. Entonces tuvo que regresar rápidamente para que lo hicieran rey a Nabucodonosor, así es que se regresó volando. Y de hecho es un dato histórico curioso porque estas mismas crónicas babilónicas dicen que él regresó, eran aproximadamente unos 800 kilómetros y regresó en 2 semanas esos 800 kilómetros, que para la época de los medios de transporte fue muy rápido, ¿no? O sea, pagó casetas y le metió el acelerador y llevaba el tanque lleno, así es que llegó súper rápido. 800 kilómetros en 2 semanas para esa época era muchísimo, ¿no? Era muchísimo. Yo recuerdo que mi abuelo me contaba que cuando él era niño, ellos vivían en un poblado que se llama Petatlán, cerca de Zihuatanejo, Guerrero, y que aproximadamente son como unos 400 kilómetros, ¿no? Y ellos iban en caballos y carretas, y me decía que duraban semanas en ir a la Ciudad de México. Eran como 400 kilómetros de Petatlán a la Ciudad de México. Y dice que hacían semanas. Viajar a la Ciudad de México era una historia, ¿no? En carretas y caballos y como todo eso, me contaba mi abuelo. Bueno, pues así tuvo que regresarse rápido y entonces solamente se lleva a algunos cautivos selectos. Y se lleva a algunos de la familia real, pero se lleva también a Daniel. Y ya nos dijo la escritura que también se lleva los tesoros del templo, ¿no? Y obviamente se lleva a Joacim. Dice el verso 8, los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en los libros de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en lugar Joaquín, su hijo, ¿no? Un tiempo devastador, que ¿qué crees? O sea, ya llegan los babilonios, empiezan a destruir y a llevarse en presencia de Jeremías. Joaquín, este es Joaquín. Entonces, en presencia de él, que realmente significan lo mismo, ¿eh? Son diferentes los nombres, pero en realidad su significado es muy parecido, ¿no? Ok, ahora, regresen un momentito a Jeremías. ¿Se acuerdan que profetizó Jeremías que su muerte, cómo sería y todo? Entonces, chéquense este dato que es bien interesante, porque se lo llevan a Jerusalén, se lo llevan a Babilonia, pero es posible que a este rey malvado lo hayan regresado arrastrando en un burro y echado a las afueras de Jerusalén. Miren lo que dice Jeremías 22:18. Esto es previo a que ocurra, ¿sí? Todavía no rompe el rollo, lo quema ni nada, es capítulo 22, ¿sí? Pero ya había una profecía acerca de Joacim. Mira lo que dice, ¿sí estamos ahí? Es previo a que queme el rollo, a que lo destruya y a que rechace a Jeremías. 22:18. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay hermano mío, ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. En sepultura de asnos será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Entonces, yo creo que lo trajeron arrastrando, pero eso es mi interpretación, porque aquí dice que moriría o sería echado a las afueras de Jerusalén, pero se lo acaban de llevar a Babilonia. Entonces, ¿cómo regresó? Pues esta profecía se debió haber cumplido, ¿no? Es muy posible que así fue su entierro. Fue arrastrado y echado a las afueras de Jerusalén, ¿no? Y luego continuamos allá, en el 36, regresen. Entonces ya está Joaquín y dice, de 8 años era Joaquín
cuando comenzó a reinar. ¿Y reinó cuánto? 3 meses. O sea, no se sentó firme, ¿no? En el trono. Y 10 días. O sea, 3 puntos y algo, ¿no? En Jerusalén. ¿E hizo qué hizo? Lo malo delante de los ojos de Dios, ¿no? Ahora, dice ahí que es interesante, dice que reinó 8 años, pero Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 8, dice que fueron 18 años cuando comenzó, o sea, 18 años los que fueron del reinado. Entonces, es probable que entre 18 y 8 haya un error de copista, que haya un error ahí, y particularmente del copista de Crónicas, porque hay otros documentos antiguos, más antiguos, que traducciones de Segunda de Crónicas, que dicen 18, no 8. Entonces es probable que esta copia de la que fue tomada nuestra traducción, hubo un error de copia, ¿no? Es muy probable. También, bueno, es un dato nada más bien interesante, ya no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero en Jeremías 22, 24, dice también una profecía acerca de este rey de Joaquín que sería arrancado como un anillo que no quieres tener en la mano, ¿no? Así, despreciado, algo así. Bueno, vamos al verso 10, dice, a la vuelta del año, entonces fíjate cómo esta campaña para destruir Jerusalén no fue en un momento, sino que tuvo un proceso largo. Dice, a la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén, ¿no? Entonces ya están ahí dominados por los babilonios, y entonces regresan y continúan en esta destrucción. Es el segundo ataque que comienza básicamente, ¿no? Y cómo ahí nos describe ese verso 10, que empiezan a llevarse otros objetos de valor que quedaban en el templo, ¿no? Y también en los palacios reales de la ciudad y todo lo que había por ahí empezaron a llevárselos. Entonces, ocurrió en etapas. No fue algo que ocurrió de repente, ¿no? Primero ya vimos ese primer viaje con esa subyugación, después, en fin, fueron años tras años. Yo traté de hacer una línea del tiempo y yo conté aproximadamente 19 años de asedio y de destrucción. O sea, no fue un evento en el que ya pasó, sino que casi 19 años, porque quería como meterme en la mirada un poquito de lo que se alcanza y se puede de Jeremías. Y entonces entiendes más el libro de Lamentaciones. 19 años, ¿no? De destrucción, de asedio, de pobreza, de hambre. Llega un punto donde se empiezan a comer. Creo que lo vamos a ver este domingo. Se empiezan a comer a los niños, las mujeres. Este domingo lo vamos a ver. Ese es el pasaje de este domingo. Imagínate la hambruna tal que se empiezan a comer a sus hijos, ¿no? O sea, 19 años donde pues, guerra, devastación, destrucción, y los hombres los han destruido y quemado y todo eso. Y entonces, ¿quién siembra el campo y quién atiende al ganado y todo? No había ni qué comer. O sea, se cuenta fácil, ¿no? Ya volvió a venir Nabucodonosor con su gente, ¿no? Pero son asedio, caída, destrucción, en fin, un montón de temas ahí que aparecen, ¿no? Verso 11, entonces ya se lo llevan y ponen al pariente. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. Ahora reina otros 11 años. ¿Qué pasa? Otra vez ahí Jeremías mirando esto. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta que, mira, ahí aparece el de Lamentaciones, ¿no? Que le hablaba de parte de Jehová, ¿no? Él hablándoles. ¿Qué hace? Verso 13, se rebeló a sí mismo no solamente contra Jeremías, sino también contra Nabucodonosor. Esta, mis queridos hermanos, es la gota que derramó el vaso. Despertó el furor de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor como que se la estaba llevando con calma.
con los otros reyes, ¿no? Están tributando, les doy un poco de, y ya, o sea, de dolor y les infrinjo temor y ya. Pero cuando este rey, Sedequías, se rebela en contra de él, se desata todo el furor de Nabucodonosor en contra de Jerusalén. Y dice entonces no se humilló y tampoco a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció, ¿qué hizo? Su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, Dios de Israel. O sea, casi hizo una promesa. No me vuelvo a Dios. No voy a mirar a Dios, ¿no? Terquedad, ¿no? Verso 14, también todos los principales, y mira, decaída toda la clase de liderazgo responsables de lo que pasó en Jerusalén, en Judá, ¿no? Si también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, ya saben qué es iniquidad, maldad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén, ¿no? Entonces me llamó la atención cómo aumentó la iniquidad. Chécate esto. Aumentó la iniquidad, acto seguido, Dios trae juicio y vienen tiempos súper lamentables. ¿Ok? Regresemos la historia un poquito. Noé, ¿qué había aumentado? La iniquidad. ¿Y qué Dios trajo? Destrucción total. ¿Estamos? ¿Y cómo está el mundo en el que nos encontramos hoy? A veces dices, si esto ya no puede aumentar más. Y sí, yo a veces he orado piadosamente y le he dicho, Señor, ¿qué más vamos a ver? La maldad llegando a límites impresionantes. Y nosotros viéndolo y normalizando todo y leyes y los gobiernos y aprobando toda clase de maldad y de iniquidad en nuestros días. Y normalizándolo, legislando el mal y haciéndolo ver como algo natural, ¿no? Y a los cristianos viéndonos como retrógradas, como ya actualícense a la versión 2.0, ¿no? Terrible, terrible. Entonces, es probable que el juicio de Dios esté cerca. Quizá el arcángel Gabriel ya mandó a que se toque la trompeta final, no lo sé. No recuerdo quién la va a tocar, pero quizá esté a punto de sonar la trompeta final. Estamos realmente en un punto de la historia, en un clic tremendo. Y así como, y pasó esto, y pasó el otro. Ahorita, después de lo que pasó, y no es que esté ahí como fascinado con lo de Charlie Kirk, pero se polarizó aún más el mundo. Y así, de este lado los que defienden la fe y de este lado los que odian la fe. Y está trayendo un verdadero avivamiento. Les voy a contar algo breve. El domingo nos visitó alguien que dice, yo soy vecino de por aquí cerca, pero estaba escuchando las historias de Charlie Kirk y dije, yo necesito a Dios. Y por eso vine a visitarlo. Yo sabía que había una iglesia cerca de mi casa y vine a visitarlo. ¡Wow! O sea, es un avivamiento lo que está ocurriendo y una polarización total por la maldad que ha llegado a límites que los que somos de los años de unas 5 o 6 décadas para atrás no habíamos visto, ¿no? O sea, todo el mal se está legislando, hasta las drogas, ¿no? Se está normalizando, así como tú vas a muchas ciudades de Estados Unidos y ves tiendas de drogas, de marihuana y de otras sustancias y de los cigarros esos de los vapes, ¿no? Que están con diferentes sustancias allí, ¿no? Y qué decir de las pastillas que nada más vas a la farmacia y las compras, ¿no? Y ya, y entonces nos pasaríamos mucho hablando de esto, pero me llamó la atención que aumentó la iniquidad
Y eso despertó el enojo de Nabucodonosor, ¿no? Y entonces pasó a otro nivel. Por supuesto que Sedequías había heredado ya una nación muy débil, ¿no? Porque también sabes que algo interesante que nos dice la Escritura, algo que debilitó aún más, es que, y si estudiamos Jeremías pronto vamos a ver esto, y también lo estamos viendo a través de Lamentaciones, que había muchos falsos profetas. Lo dijo Lamentaciones, creo que lo dice en una parte donde dice, prefirieron oír a los profetas que venían de Egipto. Pero eran hebreos, judíos, que se fueron a exiliar a Egipto, aprendieron todas las mañas de Egipto y vinieron. ¿Y sabes cuáles están descritas esas profecías en Jeremías, en el profeta Jeremías? Que les decía, a ver, prosperidad. Eso de que Nabucodonosor no le crean, Dios les va a prosperar y les va a dar bien tras bien tras bien. Y hoy estamos viviendo el evangelio de la prosperidad con falsos profetas en un montón de lados. Hace unos años fuimos testigos, bueno, yo no presencial, pero sí fuimos testigos de que, o sea, sí, muy cercana a la historia, de un evento cristiano donde había lluvia de oro, ¿no? Lluvia de oro. Y entonces alguien tomó de esa lluvia de oro que había en ese salón, porque los que estaban ahí llevando la reunión decían, Dios está bendiciéndoles y ahorita profetizamos una lluvia de oro y empieza a haber lluvia de oro, ¿no? Un polvito, una brillantinita. Y entonces se atoró alguna en las piedras de las paredes y alguien conocido tomó y lo trajo en una bolsita y lo llevamos pues con un joyero, le dijimos, a ver, prueba si esto es oro. Y pues probaron y se rieron, ¿no? Porque era chafa. No tenía nada de oro eso. Y luego cuando reflexionan eso, en una supuesta reunión cristiana donde estaban profetizando prosperidad de lluvia de oro, dices, ¿qué nivel de engaño y de maldad? O sea, ¿qué nivel de que ponían en los aires acondicionados brillantina, polvito de oro? Lo ponían en los aires acondicionados y cuando prendían el aire acondicionado venía lluvia de oro. O sea, eso pasaba en la época de Jeremías. Venían los profetas y les hablaban mentiras supuestamente de parte de Dios, ¿no? El nombre original de Sedequías es Matanías, ¿no? Que significa el Señor es justo. ¿Y sabes lo que vino? Vino el justo juicio de Dios. Verso 15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente, fíjate este verso, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. O sea, cuando pienso esto, Dios mandando y hablando mensajes para prevenir de lo que vendría, del juicio justo y la destrucción que vendría. Es como el peso en el corazón de Dios tratando de detener lo que vendría. Tratando de decirles, arrepiéntanse porque viene una destrucción terrible. Yo en este verso puedo mirar dos cosas, el amor y el dolor de Dios. Porque Dios no se complace en el juicio. Y así Dios como mandando personas para que pudieran escuchar. La misericordia y el amor de Dios por su pueblo está descrito en este verso 15. Es el amor de Dios tratando de hablar de mil maneras. No había pretexto, ¿no? Porque cuando leemos Lamentaciones y dices, qué fuerte, ¿y por qué Dios permitió tanto, no? Pero Dios advirtió mucho. Arrepiéntanse, regrésense, vuélvanse a Dios, rindan sus vidas a Dios. Mira el verso 16, más ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, o sea, se burlaban y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, ¿no? Y bueno, ya se me ocurre nuevamente ver todos esos videos de que se estaban burlando de Charlie Kirk, ¿no? Y así nefastamente mofándose
de un hombre que defendía los valores cristianos y hablaba de parte de Dios, porque lo que hablaba era, vuélvanse a Dios y amen a la familia y sus hijos y vayan a la iglesia y lean la palabra y oren. Ese era el mensaje de él. Y arrepiéntanse y vuélvanse a Cristo. Y entonces el mundo entero, bueno, no el mundo entero, es una exageración, pero muchísima gente que les retiraron visas y los expulsaron de Estados Unidos por burlarse y mofarse y reírse del mensaje de Charlie Kirk. Y gente fue despedida a sus trabajos por burlarse. Y eso estaban haciendo en este verso 16, burlándose, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Rechazaron a Dios, no a Jeremías, rechazaron a Dios y no hubo remedio. Jeremías lo sabía, ese era el dolor de Jeremías, que lo sabía. No hubo cura para esos corazones llenos de pecado. No hubo palabra que fuera suficiente. No hubo oración que cambiara el corazón terco de ellos. No. Dios pacientemente hablando muchas veces, enviando mensajeros. Ahora nosotros, ¿qué? Debemos también de reflexionar, porque podemos mirar hacia afuera, pero miremos hacia nosotros mismos. Porque un peligro muy grande es pretender que amamos a Dios y no le prestamos nuestros oídos y nuestro corazón. No. El pecado eso hace, ciega los ojos y endurece el corazón. Y no permite que podamos ver nuestra propia maldad. No. Es muy notable cómo Dios insiste en difundir el mensaje del arrepentimiento antes del juicio. Y hoy no es diferente. Y el día del Señor se acerca, está más cerca que nunca. Así es que tenemos que examinarnos y no endurecer nuestro corazón. Y llenar nuestra lámpara de aceite, ¿no? Y cuando Él venga, haya fe en la tierra. Y cuando Él venga, nos haya haciendo lo que Él quiere, ¿no? Así es que aquí lo que tenemos frente a nuestros ojos es el final del periodo monárquico, ¿no? En cuanto a esto, un trágico final que les debió haber llevado a preguntarse, ¿y cómo se va a cumplir el pacto de David? No. Si ya no hay más reyes, si hemos sido llevados al exilio, no. ¿Cómo es que Dios va a cumplir sus promesas si el pueblo estaba tan endurecido y engañado? No. ¿Cómo va a venir ese reino y se va a establecer? Finalmente, mira lo que dice el 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables, ¿no? Y entonces así 19 años y como un ave de rapiña que está volando, ¿las has visto? ¿No? A los gavilanes, hasta que bajan y se llevan, atacan y devoran a la presa, ¿no? Entonces todo, llegó el momento donde todo fue saqueado, el grandioso, el glorioso templo de Salomón. Vamos a ver este domingo que estaba lleno de oro y de lujos. Dice, creo, el pasaje que vamos a estudiar este domingo, y el oro se envejeció y se puso negro, ¿no? Jeremías diciendo lo que está viendo. Los muros devastados. ¿Se acuerdan que todo eso, los muros y las puertas estaban quemadas en los tiempos de quién? Hasta los tiempos de Nehemías, que regresa y reconstruye todos esos muros y esas puertas quemadas. Este fue el día de la destrucción. Verso 20, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Bueno, se llevaban a todos excepto a los pobres, ¿no? Se llevaban a los que les interesaba.
De hecho, Salmo 137, verso 1. A ver que alguien lea Salmo 137, verso 1, porque se van a acordar de una canción de los 70s. ¿Ya saben cuál? Es esto. El Salmo 137 fue inspirado. ¿Se la saben? A ver, cántala. ¿La has oído? Sí, es una canción muy famosa, ¿no? De unos negritos. Ahí lo editas el video, por favor, Charlie. No, ahí están los ríos de Babilón. Exactamente, es este, el Salmo 137, verso 1. Ahí está, ¿no? Verso 21 dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. O sea, la tierra descansó de estos hombres, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Se acuerdan? Que eran 70 años. Pues, Jeremías habló de esto y dijo, van a ser 70 años. 70 años de cautiverio hasta que llegaron los persas. ¿Y se acuerdan quién fue el que dio permisos para reconstruir? Ciro. Y Ciro lo profetizó Jeremías, pero también antes de que ocurriera todo esto, y también profetizó Isaías 200 años antes. Increíble, milagrosamente esto ocurrió, ¿no? O sea, 200 años, todavía no nacía Ciro, y Dios dijo, va a haber uno que se va a llamar Ciro, y lo voy a usar para reconstruir todo esto. Y cuando Ciro lee a Isaías, Ciro dice, Dios me habló y manda a que se reconstruya el templo, ¿no? Y es que algunos sacan unas cuentas de que casi por 490 años no habían guardado el día de reposo, ¿no? O lo habían guardado mal. Y entonces, pues Dios les forzó a 70 años de reposo y hasta la tierra descansó de ellos. Verso 22, mas el primer año de Ciro, ahí está, rey de los persas, para que se cumpliese ¿qué? La palabra de Dios, para que se cumpliese la palabra de Dios, de Jehová por boca de Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito para todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los tesoros, todos los reinos, de la tierra, y él me ha mandado que edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre ustedes, entre vosotros, de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba, ¿no? Entonces aquí termina esa historia, y en esta época escribió Esdras, ¿no? Y en esta época se escribió toda esta historia preciosísima que vemos aquí, ¿no? Cómo Dios tenía preparado a ese hombre para poder regresar. Y la historia nos dice con precisión cómo unión de los medos con los persas conquistaron a los babilonios. Y entonces luego una de las primeras cosas que hace es permitir que los que no eran nativos regresaran a sus tierras, ¿no? Y que pudieran reconstruir, ¿no? Es su final que te hace respirar porque habla de comienzo. No. Sí, no, pues ya estudiamos Esdras, pero lo puedes escuchar en nuestro podcast. No, pero vamos a continuar con Jeremías, ¿no? Y si conectamos con con Lamentaciones 3 y lees que Dios manda a Ciro, porque las misericordias de Dios no decayeron. Grande es su fidelidad, ¿no? Manda a reconstruir el templo. Ahora nosotros somos el templo. Ahora nosotros somos el templo, ¿no? Y sí,
¿Alguien puede leer Efesios 2:22? ¿Cómo? ¿En quien vosotros? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en Espíritu. Somos morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué había pasado con el templo? ¿Lo habían? Sí, pero ¿qué habían hecho? Pero sí, pero los hebreos, ¿qué hicieron? Eso lo hicieron los babilonios. Pero los judíos, ¿qué hicieron? Los sacerdotes y todos ellos. Los reyes, abominaciones, contaminaron el templo, ¿no? Permitieron que entraran ídolos abominables, ¿no? Y entonces, pues es para reflexionar. ¿Cómo nosotros podemos contaminar el templo? ¿Y cómo nosotros podemos permitir que ídolos entren? ¿No? Y Baal y Acera, ¿no? Yo creo que este libro ha inspirado a millones a través de la historia, pero también si piensas en los que regresaron del exilio babilónico a repoblar Jerusalén y estaban leyendo justo estas palabras de Esdras, yo creo que estar leyendo toda esta cronología de reyes y ver cómo Dios cumple su palabra les debió inspirar, pero debió haber tenido ciertos efectos en su corazón. Si Dios cumplió su palabra para bien, también la cumple para mal. ¿Se entiende, no? En juicio, ¿no? Y entonces yo creo que también debió haber despertado en ellos, debió haber producido en ellos reflexión, pero no solo reflexión, sino también santidad, ¿no? Y también debió haber animado a todos ellos en que si Dios pudo levantar a Ciro para volver a reconstruir el templo de una manera increíble y inesperada, entonces ellos estaban viendo cómo esa promesa se cumplió, cómo Dios mandó a reconstruir el templo, pues debió haberlos inspirado, pero también los debió haber llevado a reflexionar, a tener una reflexión profunda. Para eso lo escribió Esdras, porque ya estaba Segunda de Reyes, ya tenían Segunda de Reyes, pero él se enfoca, Segunda de Reyes, ya saben, habla de los dos reinos, pero él dice, a ver, somos nosotros el remanente, y si vamos a regresar para repetir las mismas tonterías, ya mucho dolor, ¿no? Y miren, lean las Lamentaciones, como para no reflexionar y no rendirnos por completo a Dios. Y si vamos a regresar, hagamos las cosas bien, ¿no? Hagamos las cosas bien porque Dios siempre cumple su palabra. Y yo creo esto, ya tenemos un montón de semanas estudiando esto, pero la historia es muy útil cuando también nosotros reflexionamos profundamente cómo estamos viviendo. Muchos de nosotros ya no estamos para lechita espiritual, estamos para carne, para un buen corte de carne. Voy a sonar muy pente, pero estamos para matar gigantes, no para buscar hormiga. Estamos para volar como las águilas y no para andar buscando gusanos como las gallinas. Estamos para conquistar reinos espirituales de maldad y no callar y evangelizar y amar y servir y ayudar a los necesitados. Dejarnos de tonterías y de niñerías, porque a veces los peores enemigos del reino de Dios son los mismos cristianos. Y no, ¿para qué quieres enemigos afuera si los tienes aquí adentro? Y te andas entreteniendo con el hígado y con el corazón, en cosas que no hay que, ¿no? Y chismes, y hablando, y endureciendo, y enojándote, y ensoberbeciéndote, ¿no? Y a veces no oramos, y a veces no leemos la palabra. Y yo creo que todas estas reflexiones, estamos leyendo Lamentaciones, acabamos de leer toda una historia de los que hicieron lo bueno y lo malo delante de los ojos de Dios. Y nos vamos a quedar con la historia simplemente.
¿O vamos a reflexionar también profundamente para que la historia cuente y cuente bien? Si es cierto todo esto, ya es tiempo de dejar de jugar a la iglesita. Es tiempo de levantarnos, quizá, probablemente, en la última de las generaciones, hacer su voz, hacer su corazón, hacer sus manos, hacer instrumentos de Él sin tregua, sin condiciones, sin miedo, con carácter, ¿no? 24/7, no nada más los domingos, no nada más los domingos, sino como Pablo, hermanos míos, no pretendo ya haberlo alcanzado, sino que, ¿cómo decía? Prosigo a la meta y me estiro para hacer aquello a lo cual fui llamado, ¿no? Al llamamiento supremo en Cristo Jesús. Es tiempo de despertar. Yo sí creo que tenemos un mundo hiperpolarizado, con guerras tremendas ocurriendo, con cambios económicos, con cambios de todo tipo, morales y espirituales en todos lados. Y yo sí creo que Cristo viene pronto. Yo creo que Cristo viene muy pronto, y Dios quiera que estemos con nuestras lámparas llenas de aceite y encendidas, y que nos toque estar despiertos cuando Él venga y no cabeceando ni durmiendo, ¿no? Dios, gracias, Señor, por también traernos por Segunda de Crónicas, escuchar esta historia de tu reino, y tú eres el Rey, Dios. Despiértanos, aviva nuestros corazones, Señor. Llénanos de tu poder, de tu gracia y de tu Espíritu, Señor, para hacer las cosas que debemos de hacer, Señor. Queremos poner nuestro corazón, todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente y todo nuestro ser en ti, Señor. Haz con nosotros lo que tú quieras, Dios. En el nombre glorioso de Jesús. Amén.